Bueno, a todos buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Empezamos un ciclo de conferencias muy importantes, creemos, que durará 5 semanas. Eduardo no está, que ha estado muy enfermo y no podía venir. Yo estoy en la Junta también y me he dicho, pues presenta tú la reunión. Antes de empezar, nos gustaría empezar con una lectura, como hacemos siempre, porque aquí hagamos siempre cosas... Adelante, por favor. Adelante. Aquí, qué luz, aquí, qué veis. Leemos un evangelio y le damos un contenido cristiano a la reunión. Del evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Palabra del Señor. Esta lectura nos habla de que Cristo vino al mundo, y entonces se hizo la cultura, bueno, resumiendo mucho, ¿no? Y que hubo gente que la cogió, y hubo una cultura cristiana que ha llegado hasta prácticamente hasta ahora, una cultura de virtudes, de valores, de familia, de respeto, y últimamente, ya casi bastantes años, hay una cultura en contra, una deconstrucción de esta cultura, que viene por muchos sitios. Entonces queremos que nos lo expliquen poco a poco para saber lo que hay que hacer, y para poder analizar y trabajar en el futuro, debemos de ver de dónde venimos, ¿no? Porque esto pasa ahora. Vino la palabra que dice que eres la vida de los hombres, vino al mundo y el mundo no la conoció. Hubo gente que la reconoció, pero otros no la reconocieron. Y además hacen intentos para que cada vez la gente que lo ha conocido se aleje más, ¿no? Entonces creemos que es importante estar formados en el origen del mal, por así decirlo, aunque el mal es el demonio, tiene unos tentáculos que van moviendo a personas e instituciones para hacer mal. Entonces tenemos hoy a don Jaime García, que es un sabio. Es una persona que sabe mucho. Él es doctor en filosofía, licenciado en teología, vosotros veis que es de la universidad, también trabaja en Pasta Madre Sagrada, en un colegio de Torrente, y aparte ha trabajado mucho en estas cosas, ha escrito varios libros, publicaciones, y es la persona indicada, creemos, para hablar de estas cosas. Así, con todos ustedes, les presento, les dejo con Jaime. Muchas gracias. No sé si podemos apagar esta luz. Perfecto. Bueno, tal vez no se vea muy claramente, pero no va a ser lo más importante. Lo más importante va a poder ser el diálogo que establecemos en base a estas ideas. La primera charla, entonces, de una serie de charlas sobre la construcción y deconstrucción de la civilización cristiana, ese es el tema general de las 5 charlas, y están interrelacionadas. La primera, entonces, ¿qué es la revolución cultural postmoderna y cómo nos afecta? Como yo sé que alguno de vosotros conoce estos temas, ha leído, está informado, pues entonces trataré de que no sea tan elemental como para que os parezca que no estáis aprovechando el tiempo. Y lo contrario también, a veces, ¿no? Hay gente que dice, no, es que necesito que me lo expliquen todo. Trataremos de guardar, digamos así, ese equilibrio. Entre los que saben el diagnóstico de lo que está pasando y quieren soluciones, y los que todavía no ven claro la interrelación de muchas cosas que nos están sucediendo. Vamos a hablar de 3 cosas en particular. Vamos a verlo aquí. La posmodernidad sociológica, es decir, qué es lo que ha pasado en el mundo, no es solamente en España o en Europa, es a nivel global, sobre todo en el mundo occidental, a partir de la contracultura del año 68, es decir, hace un poco más de 50 años, al marxismo cultural de hoy. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los filósofos, los pensadores
que han dado un fundamento teórico a esta revolución neocultural, los filósofos de la deconstrucción. Y en tercer lugar, comenzar a ver un poco las alternativas. Esto es una pandemia que nos está inundando, una pandemia cultural, intelectual y moral, y necesitamos vacunas. Pensamos que hay una vacuna muy eficiente, ya desde el siglo XIX, el Papa León XIII lo vio muy claro, y es el pensamiento filosófico realista de Santo Tomás de Aquino, como una alternativa hacia el futuro, paradójicamente. Esto no se va a ver muy claramente, pero debo decir lo siguiente. Durante los 2 años de pandemia que acabamos de pasar, 2020-2021, se lanzó a nivel internacional una iniciativa que vamos a ver un poco más en detalle en la próxima sesión, llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y llamada también el Gran Reseteo, Gran Reinicio, el Great Reset del Foro Económico Mundial de Davos. Esto no son imaginaciones de conspiraciones y de loquitos que están por ahí en internet imaginando cosas, sino documentos y hechos. Documentos y hechos de cosas que se han pensado, se han aprobado y se están llevando a cabo por parte de instituciones, grupos, asociaciones privadas, fundaciones y gobiernos. Entonces, el Gran Reset ha sido, repito, una iniciativa explícita del Foro Económico Mundial, que es un grupo de personas muy influyentes, muy ricas a nivel mundial, con los grandes dirigentes del mundo, que todos los meses de enero, desde el año de 1971, se reúnen en Davos, Suiza, para intercambiar información, para darse a conocer, para conocer a los nuevos dirigentes políticos del globo y para discutir iniciativas que se llevan a cabo después. ¿Quién eligió a estos personajes? Sí, fue hace poco. Estos personajes se eligieron ellos mismos. Y las iniciativas que ellos dictan, sin embargo, nos afectan. Y entre los objetivos que hay para el año 2030, explícitos, repito, para no entrar en detalles, porque todo eso se puede ver en la página web del Foro Económico Mundial y en los grandes organismos de las Naciones Unidas y en grandes fundaciones privadas, son 3 objetivos generales que ya están en marcha, especialmente en Europa. Uno es una economía verde. Se supone que hay entonces un cambio climático y hay que tomar una serie de medidas drásticas y hay que descarbonizar la economía y hay que entonces comenzar a cambiar todo lo que es una economía basada en hidrocarburos por una economía limpia y demás. Coches, entonces, por ejemplo, bueno, no voy a entrar más en detalle de esto, pero es una economía verde. Y para eso a veces se exageran un poco los problemas para poder hacer que la gente acepte estos cambios. En segundo lugar, una economía digitalizada. Entonces, las ciudades, small cities, ciudades inteligentes con cámaras y cada vez menos coches, cada vez más cambios en las ciudades para que sean ciudades no contaminadas y coches eléctricos y demás. Y digitalizado, entonces incluso se quiere digitalizar el sistema educativo, de manera que los niños, desde el primer momento, la nueva generación que se llaman nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales porque llegamos después al mundo de la informática, pero los niños que están naciendo, creciendo hoy en día, entonces ellos nacen directamente vinculados al mundo digital y a los aparatitos, y se quiere hacer del sistema educativo entonces un sistema basado en esto, y eso tiene muchas implicaciones, algunas positivas, pero también otras negativas. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos
en la cuarta conferencia sobre el tema del transhumanismo. Pero el tercer objetivo, que es el que nos ocupa hoy, aparte de la economía verde y digitalizada, es ingeniería social. Para que estas cosas se puedan llevar a cabo y se establezca una gobernanza mundial, olvídate ya de las naciones-estado, estamos hablando de una gobernanza mundial, y lo dicen expresamente, se requiere una ingeniería social, que la gente cambie su mentalidad, que sus ideas, sus costumbres, durante mucho tiempo, pues vayan cambiando, sobre todo para las nuevas generaciones. Por eso es tan importante modificar el sistema educativo, porque donde pasan las ideas, unos años después pasan los cañones, decía Hegel. Entonces, los cambios que se van haciendo en el sistema educativo son muy importantes. Por eso es que ustedes saben, por ejemplo, en el País Vasco, los nacionalistas vascos y castolas, y si toman el control de las escuelas, o en los países, bueno, no sé si se puede hablar del tema aquí, del separatismo catalán también, tomas el sistema educativo, 25 años después entonces tienes una generación que piensa de una manera distinta a la de sus padres y que puede entonces promover ese tipo de cosas. Ya lo vamos a ver porque eso tiene que ver con lo que se llama marxismo cultural. Entonces estamos en una ingeniería social y lo que nos impone la ingeniería social es la revolución cultural postmoderna. No solamente a través del sistema educativo, sino de los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación son los que dan la opinión pública, crean la opinión pública y demás. Y hay algo muy importante y es el tema de las leyes. Las leyes. ¿Qué pasa con las leyes? Lo primero que uno aprende en primer año de Derecho, en Introducción al Derecho, es que la sociedad crea el derecho, pero también el derecho modifica la sociedad. Las leyes van modificando la manera de pensar de la gente. Entonces la gente, una vez que tiene la idea de que cosas como, por ejemplo, el aborto es algo legítimo, si es legal, seguramente es legítimo moralmente también. Entonces, se van modificando las ideas de las personas mediante las leyes. Entonces, es muy importante ver qué tipo de leyes se han hecho promovidas por estos grupos internacionales, especialmente en los 2 últimos años, como parte de la Agenda 2030 y del Gran Reinicio. Y tenemos con que en España, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, es también el que lleva a cabo la Agenda 2030. ¿Qué tenemos en los últimos años? Esta es una noticia de un diario que se llama Público, donde hablaba al inicio del 2021, finalizando 2020, libertad sexual, protección a la infancia, LGTBI, trans, son leyes, 4 leyes sobre derechos fundamentales que vienen en el año 2021. También el periódico ABC decía, la ley CELA, que es la ley educativa nueva, impondrá educación sexual a los niños a partir de los 6 años. Otras noticias más recientes. Igualdad anuncia un cambio de la ley para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Uno de los objetivos de las leyes es que los padres cada vez tengan menos control jurídico sobre sus hijos. Ya lo dijo la ministra Cela hace 3 años o algo así. Los niños no pertenecen a los padres. Entonces el Estado puede decidir sobre el futuro de los niños. El gobierno aprueba la ley trans que reconoce el derecho a la autodeterminación de género. Yo voy a dar unos titulares de noticias de lo que ha ocurrido, porque es parte entonces de esta revolución cultural, y es muy claro, autodeterminación de género. Son palabras nuevas, esas palabras jurídicamente hace 5 años, hace más de 5 años, no se utilizaban. Entonces es un neolenguaje que se va incorporando al mundo jurídico
y en general a la cultura contemporánea. Tengo otra noticia que dice: las claves de la ley trans, cambio de sexo en 4 meses. Yo no sé si ustedes se ven allí o no ven. Oh, perdón, creo que esto... Sentimos que no va Ahora sí que no vemos. Pero se escucha. Bueno, está bien. Pero es para utilizar esto. Cambio de sexo en 4 meses desde los 12 años, sin médico ni hormonación. Creo que ahí se les ha ido un poco... Sí. Bueno, vamos a decirlo de una vez. Este tipo de autodeterminación de género es una cosa que tiene que ver directamente con los filósofos de la posmodernidad. Directamente, es lo que están planteando los filósofos de la posmodernidad. Y España entonces está siendo, no pionera, porque esto fue comenzado hace 10 años más o menos, por países como Suecia o países como Reino Unido. Pero este mismo año, por ejemplo, Suecia tuvo que echar para atrás. ¿Por qué? Bueno, porque los niños y las niñas y los adolescentes, etcétera, que están comenzando a hacer cambio de sexo con hormonación y con cirugías, resulta que estudios posteriores muestran que un alto porcentaje sufren de algún espectro de autismo. Entonces parece que no era disforia de género lo que tenían muchos de ellos, sino tipos de autismo. Y una vez que comienzan las cirugías y este tipo de cosas son irreversibles. Entonces, antes de que venga una avalancha de demandas, están echando para atrás y estableciendo controles para que sea cada vez más difícil, o de una manera mucho más comprobada, que los niños tienen una disforia de género y necesitan cambiarse de sexo. Pero eso es entre paréntesis. Igual algo parecido sucedió entonces en Escocia, también hace este mes de febrero. En Escocia tuvieron que, dimitió la primera ministra y tiene que ver con este tipo de cosas, por otro tipo de leyes, ¿no? La ley trans, pero que tiene que ver también con violadores. Entonces, una serie de violadores que una vez que los condenan, van al notario, se cambian de género y ya no se les aplica la ley de protección a la mujer o su equivalente en esos países. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, se van a la cárcel de mujeres. ¿A qué? Entonces, hay una cantidad de locuras que uno dice, pero que se ha perdido el sentido común. Se ha perdido, y las víctimas, ¿cómo van a aceptar las víctimas que este tipo de cosas sucedan? La ley CSI, por ejemplo, la ley CSI de protección a la mujer en contra de la violencia de género, pues ya iban, no sé, la semana pasada iban más de 500 casos de violadores, entonces que les acortan la pena. No era lo contrario a lo que se quería lograr. Hay algo que está pasando allí un poco extraño. Otra noticia: aborto, ley CELA y eutanasia. Todo esto es un solo paquete. Es un solo paquete de leyes, de supuestos derechos sociales, pero que tiene que ver entonces con una ingeniería social para cambiar radicalmente una sociedad y para hacer que las nuevas generaciones piensen de una manera totalmente distinta lo que es el ser humano, lo que es la ética y lo que es la moral. Esta es de la semana pasada, creo. Expertos de las Naciones Unidas felicitan a España por las leyes del aborto y trans. 9 expertos y expertas valoran la ley del aborto como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad y aplauden que la ley trans elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana. Entonces, expertos de las Naciones Unidas. Esto es Agenda 2030. Otra noticia. Los animales serán seres sintientes en la ley. La ley de protección animal también, que creo que hace, no sé, en los últimos días ha sido aprobada. Más derechos para los animales y para las familias interespecie. Ya veremos más adelante lo que son familias interespecie. Entonces, con mínimo sentido común uno dice, se está humanizando a los animales
y animalizando a los seres humanos. La Infocatólica dice, otro paso más en la ingeniería social del gobierno, dice la noticia de Infocatólica. La ley de bienestar animal en España despenaliza la zoofilia si el animal no resulta herido. Eso lo hacían los pastores. Sí, pero no con la ley. No con la ley aquí, ¿no? La ley trans mucho más que un avance social. La luz vence a la oscuridad. Es una cuestión ideológica. Es una nueva religión. Es una nueva religión del Estado, además, adoptada por el Estado. Eso se puede ver perfectamente en las discusiones que hay en el Parlamento. Eutanasia, infancia y crisis climática, porque también en la cuestión de la ecología viene aquí a cuento. El Congreso toma el pulso de la agenda social. Bueno, no pongo más ejemplos porque no es necesario, porque también entiendo que se ha hablado de estos temas en charlas y conferencias anteriores, pero lo que queremos ver es que todo esto está interrelacionado y todo esto tiene un origen y una fundación, una fundamentación incluso teórica por parte de los pensadores de la deconstrucción de la sociedad. De la deconstrucción. El gobierno da a las matemáticas un enfoque socioemocional y con perspectiva de género. Entonces los educadores de matemáticas ya saben por qué lado tienen que dirigir las matemáticas de ahora en adelante. Esto es muy interesante. Soy quien siento que soy. Entonces, ¿qué eres? No importa. No importa el ser. ¿Qué piensas? Importa, pero menos. Lo que importa es el sentir. Y si uno ve, los que somos profesores de las nuevas generaciones, cada vez más es lo que yo sienta. ¿Qué es una mujer? Hay un documental interesantísimo que hace más o menos un mes y medio, en Estados Unidos ha hecho revuelo, que es ¿qué es una mujer? Donde va un investigador y le pregunta a uno, le pregunta al otro, le pregunta al científico, le pregunta a la psicóloga, le pregunta a los movimientos feministas, ¿qué es una mujer? Y no pueden responder. Más que el que se sienta mujer es mujer. El que se sienta mujer o la que se sienta mujer es mujer. Entonces toda la lucha de las feministas durante un siglo, especialmente en los últimos 50 años, se va a pique porque todos los derechos de la mujer ahora lo puede tomar cualquiera que diga que se siente mujer. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad y con sus fundamentos éticos y jurídicos? ¿Cuál es la historia de este fenómeno? Vamos a tratar de ir un poco más rápido para poder llegar al final. El contexto histórico entonces es lo que se llama la posmodernidad sociológica. Y esta es una cosa que surgió, hubo un cambio de paradigma cultural en las sociedades occidentales, especialmente Europa y los Estados Unidos, en los años 60 del siglo XX, lo que se conoce como la Revolución de Mayo del 68. Algunos la han estudiado y la denominan pues la contracultura juvenil de sexo, drogas y rock and roll. El movimiento de los hippies y todo este tipo de cosas. Eso significó en Estados Unidos una ruptura total. Ahora, los que hemos estudiado esto un poco más, sabemos que esto es ingeniería social. Ingeniería social por parte de unas fundaciones con nombre y apellido, unos personajes que trabajaron una serie de proyectos, el proyecto Género, para la liberación sexual, especialmente de la mujer, el proyecto Radio, con la Universidad de Berkeley, para promover una serie de ritmos que hacían que la juventud entonces entrara en trance, y promover una cultura de drogas, y la droga se convirtió entonces, en 2 décadas después, en una de las grandes transnacionales del mundo, subterráneas, clandestinas. Las drogas han movido en las últimas décadas más dinero a nivel mundial que el negocio del petróleo. Y bueno, no vamos a entrar más en esto, simplemente para decir que este tipo de cosas suceden. ¿Qué pasa en esos años?
En esos años no solamente cambia la cultura, sino que cambia también la economía. La economía se hace global rápidamente. En 1971, el presidente Nixon acuerda desregularizar los controles financieros, acabar con los acuerdos de Bretton Woods y acabar con la equivalencia del oro y el dólar. Y entonces comienza una globalización de la economía donde los mercados salen de sus países nacionales y se convierten en grandes corporaciones financieras internacionales. Comienza una especulación financiera. Sobre eso habría que ver otras charlas relacionadas con la economía, pero es solamente para decir que en el fondo de estos fenómenos hay una serie de cambios económicos muy importantes, donde grupos económicos y financieros sobre todo van tomando control cada vez mayor de las corporaciones y de la economía global. Si ustedes ven, por ejemplo... Una pregunta, porque cuando esto se sale un poco de esos, estáis paranoicos, esas grandes corporaciones, o sea, se pueden citar algunas, sí, por ¿no? supuesto. Porque claro, porque si no la gente dice, estáis ahí, esos tenéis una paranoia sí. mental. Sí, por ejemplo, las empresas del IBEX 35 en España, se dice, yo no tengo ahora los datos porque no venía preparado para esto, pero se dice que creo que 19 o 20 de las 35 tienen parte de su capital, es propiedad de una gran corporación que se llama BlackRock y otra que se llama Vanguard. Estas empresas, estas corporaciones internacionales han ido comprando, adquiriendo la riqueza de las naciones a través de las bolsas de valores y a través de otra cosa que son las bolsas paralelas. Lo que pasa es que las bolsas de valores es la mínima parte, es la punta del iceberg, como se dice en España, la punta del iceberg de todo lo que es la especulación financiera. Repito, no es el tema, pero todo esto tiene nombres y apellidos y se puede establecer qué empresas, quiénes, etc. Por ejemplo, el negocio de la droga también, cuáles son los bancos que han estado lavando dinero y todo esto. Y esto está muy documentado. Lo que pasa es que nuestros medios de comunicación, como están tan bien controlados, el mainstream se llaman los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, el Grupo Prisa, ¿esto se está grabando? Sí. El Grupo Prisa ha tenido problemas financieros desde hace 2 décadas, entre otras cosas porque ha cambiado el negocio. La gente no compra periódicos impresos, entonces compra periódicos digitales. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener todos estos aparatos de noticias? La gente cada vez escucha menos radio, las nuevas generaciones menos, ni televisión. Entonces, esto, sin embargo, hay que mantenerlo porque es la forma de llegar y crear opinión pública. Entonces, las deudas de estas grandes empresas endeudadas de medios de comunicación han sido adquiridos o han recibido empréstitos internacionales por parte de grupos privados. Y eso todo se puede documentar. Y de esa manera, entonces, prácticamente no hay ninguno de los grandes periódicos españoles, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Reino Unido, son verdaderamente independientes. No son independientes. Solamente con temas de la guerra, por ejemplo, estamos censurados. Y eso no debería ser así, estamos censurados. Solamente se admiten determinadas noticias que todos repiten y de determinadas interpretaciones, y otro tipo de noticias en Europa no se permiten. En Europa, si esto no era la vanguardia entonces de los derechos humanos y nos van a censurar, sí. Estamos perfectamente censurados y los periodistas guardan silencio sobre esa censura. Bueno, hay otras cosas más, como la sociedad postindustrial. Entonces, el centro de la economía ya no es la producción industrial, sino los servicios. Hay otra cosa importante también, es la revolución en Internet en los últimos 50 años, que es evidente para nosotros los que tenemos cierta edad. Y la bomba poblacional. La bomba poblacional es un problema de que para las élites, el crecimiento de la población de África, Asia, de Hispanoamérica, Iberoamérica, es un problema de seguridad. Y así está establecido. Esto no es tampoco ninguna paranoia, están los documentos, el informe Kissinger de 1974, etc. Sobre todo muchos documentos reservados por parte de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pero después de 20, 30 o 40 años se ven obligados por ley
a hacer pública la documentación. Entonces estas cosas de seguridad que no se sabía qué pasó, ahora sí se sabe, y hay periodistas que están detrás de esto, o investigadores que estamos detrás de este tipo de cosas. Yo tengo un libro justamente sobre ese tema de los Estados Unidos y lo que es la revolución cultural que se vivió allí, que se ha vivido desde los años 60. Pero vamos a nuestro tema, que es un poco diferente. Esto es como el contexto, ¿no? La revolución de lo que significó los grandes conciertos de rock para ir cambiando la mentalidad de la juventud, pura ingeniería social. Se repartía droga gratis para que la gente comenzara a crear el mercado de la droga. Y bueno, y todo un aparato de entretenimiento, de música pop, etcétera, que estaba ligado a este gran negocio del cambio cultural para la juventud. ¿Cuáles son los filósofos de la deconstrucción? ¿Cuándo comenzó esto? Justamente en ese periodo en los Estados Unidos, ese periodo de los años 60-70, hay un grupo de pensadores, sobre todo alemanes, de lo que se llama la Escuela de Frankfurt. En Frankfurt, en el año de 1922, hubo un grupo marxista que se organizó allí para hacer unas investigaciones. Y entonces cuando vino, muchos eran judíos, cuando vino entonces el nazismo, algunos de ellos viajaron a los Estados Unidos. Estamos hablando de Horkheimer, estamos hablando de Theodor Adorno, estamos hablando ¿de quién más? Marcuse. De Herbert Marcuse, y estamos hablando de otros más. Y entonces estos están en los años 60, y Marcuse, por ejemplo, es el gurú de los cambios, con un libro que se llamaba El hombre unidimensional, y otro que se llamaba Eros y civilización. Y entonces toda la gente medianamente, los jóvenes que querían informarse, pues venían de allí. ¿Y qué decía este señor Marcuse? Decía que la verdadera revolución no es la de los trabajadores contra los capitalistas. El viejo marxismo, eso no funciona. Hay que derrumbar es el sistema. No la propiedad privada de los medios de producción. El sistema. El gran rechazo al sistema. Y el gran rechazo al sistema entonces hacía que gente y más gente dejara la universidad y se fuera por allí a consumir drogas y a hacer obras de arte contestatario, a hacer protestas, ese tipo de cosas, ¿no? Otros se iban y hacían guerrillas en América Latina. Pero ese es el tipo de cosas que se hicieron entonces en los años 70 a partir del movimiento creado por estos teóricos de la Escuela de Frankfurt, basado en lo que llaman maestros de la sospecha. En filosofía se ha hablado de los maestros de la sospecha del siglo XIX y comienzos del XX, que son Karl Marx, padre del comunismo, como bien sabemos, y de la lucha de clases, Federico Nietzsche, que planteaba a mediados del siglo XIX que Dios ha muerto y que de lo que debemos salir es de la razón socrática. Ese racionalismo occidental no, lo que se necesita entonces es el hombre nuevo que está basado en la voluntad, en los impulsos. Bueno, los nazis eran adoradores de las ideas de Federico Nietzsche. Y finalmente Sigmund Freud. Bueno, Freud lo que dice es que tenemos que liberarnos porque hemos estado reprimidos por una cultura que nos reprime sexualmente y la familia nos reprime sexualmente también. El padre se impone, etcétera, etcétera. Y que nuestra parte consciente es mínima en relación con todo el inconsciente. Entonces la mezcla de la revolución sexual de Freud, de la revolución cultural antirreligiosa, anticristiana y antirracional de Nietzsche y la revolución anticapitalista de Marx da como resultado estas ideas de la Escuela de Frankfurt. Y hay gente de la escuela, bueno, esto tiene hoy en día mucha actualidad porque esto se difundió gracias también a otro personaje que se llama Antonio Gramsci.
Antonio Gramsci, en la época de Mussolini en Italia, era el director o jefe, presidente del Partido Comunista Italiano. Y él lo pone preso y en la cárcel va elaborando las cartas desde la cárcel, toda una teoría muy interesante que es la que hoy en día es conocida como el post-marxismo. ¿Qué decía Antonio Gramsci? Decía, miren, nosotros no podemos, algo raro ha ocurrido, porque en las teorías de Marx se supone que los países más desarrollados, más industrializados, son los que van a hacer primero la revolución. Y entonces los trabajadores industrializados van a luchar y van a lograr entonces imponer una sociedad igualitaria, la dictadura del proletariado y todo este tipo de cosas. Resulta que no sucedió en ninguno de los países más industrializados, no se cumplió. Entonces Gramsci dice, ¿por qué sí ha ocurrido en Rusia? ¿Y por qué en Rusia ha ocurrido? Es con la dictadura total, vertical de una minoría, los bolcheviques. Necesitamos hacer la revolución para llegar al comunismo, pero tiene que ser cambiando la mentalidad de la gente. Que sea una mayoría que la quiera hacer y que la defienda. Además, tú puedes tomar el poder con una revolución o con un medio electoral, pero ¿cómo la mantienes si no tienes una mayoría? Necesitamos cambiar la mentalidad. Él dice, la revolución no se puede establecer por la fuerza, sino cambiando la ideología que ha dominado el mundo durante 2000 años, el cristianismo, el judeo-cristianismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues acuña un término que yo he escuchado, por ejemplo, en los programas de Iglesias, de Pablo Iglesias, que lo menciona, hegemonía cultural o hegemonía ideológica. Establecer la hegemonía. Hegemonía es el dominio. ¿Y cómo se va a establecer? Lo decía él en los años 30. Mediante las universidades, mediante las escuelas, mediante los medios de comunicación y mediante lo que son todos los aparatos ideológicos del Estado. Tenemos que tomar esos aparatos ideológicos. Y si ustedes analizan un poco lo que han sido los cambios de mentalidad en las universidades, el marxismo se impuso entonces en los años 70 y 80 en todas las universidades de Occidente, incluyendo a los Estados Unidos. Y de allí vienen entonces profesores, y vienen maestros, de ahí vienen educadores, y de esa manera entonces las nuevas generaciones van creciendo, asimilando una idea distinta de las cosas. Hegemonía ideológica. Yo estuve revisando hace un tiempo, cuando estaba muy activo en la universidad, viendo los posgrados que se hacían en las universidades españolas sobre el tema de la mujer. Porque el tema del feminismo es el que ha dado pie, la forma en que se ha entendido en muchas universidades, a la llegada de estos filósofos en las universidades. Entonces, Michel Foucault, por ejemplo. Entonces, los máster basados en la filosofía y en el pensamiento de la sexualidad de Michel Foucault, eso prácticamente cualquier universidad española importante ofrecía este tipo de cosas hace unos 10 años y las sigue ofreciendo hoy en día. De manera que muchos de los ministros y ministras, las que estudiaron, que no son muchas tampoco, asistieron a estos máster, porque eso lo tenemos visto. La razón y el poder, dicen estos filósofos, son franceses y alguno, como el último que aparece allí, Richard Rorty, es estadounidense. Pero muchos son franceses y son franceses de los años 70 y 80. Algunos eran marxistas y entonces cambiaron, y otros nunca han sido marxistas, pero apoyan estas ideas de deconstrucción de la sociedad. Michel Foucault. ¿Qué dice Michel Foucault? Tiene una serie de libros, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar, etcétera, etcétera.
Él lo que dice en pocas palabras, para hacerlo lo más sencillo posible, es que estamos viviendo el fin del sujeto. Todo lo que la civilización ha hecho durante muchos siglos, hablando del ser humano, eso ya no tiene validez, porque es una construcción mental, una construcción social y una construcción hecha para que unos dominen sobre otros. Lo que llama el biopoder. ¿Qué es esto del biopoder? Comienza analizando, por ejemplo, lo que los ingleses, que eran los expertos en biopoder, en el siglo, comenzando el siglo XIX, el panóptico de Jeremy Bentham. Es decir, cómo hacer en las cárceles para establecer un autocontrol por parte de los reclusos mediante la vigilancia. Que la gente se sienta vigilada para que entonces se autocontrole y se reprima. Entonces hay una biopoder que se ve clarísimamente en el caso de las cárceles, porque es un poder que ejercen los que detentan el poder, los vigilantes, sobre los reclusos. Pero es que el sistema judicial, dice él, también es biopoder. Hay unos que se arrogan el derecho y se lo aplican a otros, y se lo aplican sobre sus vidas. Pero es que eso sucede también en el caso de los hospitales psiquiátricos. Estoy diciendo la evolución de su pensamiento. En los hospitales psiquiátricos hay unos que tienen el poder, el conocimiento, la razón, y otros que entonces son los que son diagnosticados como enfermos, y unos ejercen un poder sobre la vida de los otros. Pero los médicos también, y los maestros también, que son maestros, sino alguien que le ha dado a la sociedad un poder sobre la mente y la voluntad de los niños y de los jóvenes para imponer su voluntad, su parecer, su criterio, etcétera, etcétera. Y en definitiva, la familia. ¿Qué es la familia? La familia es la forma en que de padres a hijos se va reproduciendo, dice él, este biopoder, de manera de que los varones han impuesto el poder a la mujer para someterla durante siglos. Es la familia. A través del sexo, de la sexualidad, y a través directamente del poder, del dominio, de la potestas del pater familia. Entonces, el macho heteropatriarcal, a través de la familia, impone su dominación sobre la mujer y sobre los hijos. ¿Cómo nos vamos a liberar de esa dominación que tiene tantos siglos? Entonces ya estamos atacando las instituciones fundamentales de la sociedad. Estamos atacando la familia, estamos atacando el sistema educativo y estamos atacando también el sistema judicial, jurídico, leyes y demás. Entonces, es una revolución a toda ley, ¿no? Porque es la subversión de toda forma de dominación de unos por otros. Cuando la ministra dice los niños tienen derecho a la educación sexual y a la actividad sexual siempre que sea consentida, dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Los niños tienen derecho y sus padres no se pueden meter. Si sus padres se meten, pierden la patria potestad. Y eso está pasando en Canadá. Entonces, hay algo gravísimo que está ocurriendo en nuestra sociedad desde que hemos permitido que este tipo de cosas se vayan imponiendo como si fuera algo absolutamente natural. Entonces salió el presidente, el secretario de la Conferencia Episcopal a decir, no, la han malentendido, es que la entendieron mal. Viajó ella unas semanas después a Chile y repitió lo mismo y lo explicó, porque lo creen de verdad. ¿Qué dicen los periódicos internacionales de España? Dicen, España se prepara para aprobar una ley para aprobar la pederastia. Etc. Pero bueno, el tema es Michel Foucault. Entonces, la familia, no existe el género, sino que es la familia heteropatriarcal, que es dominación. Hay otro señor que se llama Jean-François Lyotard, y Lyotard habla del fin de los grandes relatos. Dice, la humanidad durante la modernidad ha tenido una serie de grandes relatos que explican, le dan sentido a la gente.
El cristianismo le da sentido a mucha gente en el mundo, a sus vidas, a la muerte, a la enfermedad, etc. Hay otros que tienen entonces la visión de que la ilustración de que, bueno, si avanzamos en la ciencia, poco a poco la ciencia va a dar un progreso a la sociedad. El progreso de la sociedad no se va a basar ni en la religión ni en la filosofía, sino en la ciencia y la técnica. Y en la medida en que avance en la ciencia y la técnica, veremos un progreso para todos. Esa imagen, esa idea, esa esperanza se vino a pique, especialmente con las guerras mundiales, porque ha avanzado mucho la tecnología, armas nucleares, por ejemplo, pero no ha avanzado la capacidad moral de la sociedad para manejar justamente esas tecnologías. Otra de los grandes relatos que dice Lyotard es el marxismo. El marxismo hablaba entonces de una liberación de clases y vemos hoy en día que esa liberación no se ha producido, donde se ha impuesto el comunismo como es la Unión Soviética, fue un desastre total finalmente, con millones de muertos a lo largo de todo ese periodo, represión y demás, y en China con la revolución cultural también millones de muertos y un desastre. Entonces no es ninguna esperanza el comunismo. Y el capitalismo liberal, que dice que en la medida en que se liberen las fuerzas del mercado, hay una mano invisible que hace que entonces la oferta y la demanda se equilibren, y entonces el bienestar de unos y la riqueza de unos tarde o temprano llega a todos. Tampoco. Cada vez vivimos en un mundo donde hay más diferencia, más desigualdad entre los pobres y los ricos, y los países pobres y los países ricos. Entonces dice, ya se acabaron los grandes relatos. Eso ya no funciona. Si queremos una revolución, tiene que basarse en pequeños relatos. ¿Qué dice Baudrillard, que es otro francés filósofo? Dice, es que la realidad no existe. La realidad está muerta. La realidad es lo que nosotros creemos como realidad. Construimos la realidad. Los medios de comunicación construyen relatos y crean una realidad ficticia. Hacen que una persona que no tiene ninguna importancia llegue a ser un gran personaje, y otros que son importantes son absolutamente desconocidos e ignorados. Crea la realidad. Él tiene un libro que se llama La guerra de Irak nunca sucedió. Y bueno, otras cosas más raras. La política como simulacro. Entonces ya los programas políticos no interesa el programa del partido político, qué es lo que llevan. Los jóvenes, para protestar políticamente, entonces se ponen pegamento en la mano, van a un museo, se pegan allí de un cuadro famoso y comienzan a gritar por la ecología o no sé qué, y por supuesto las grandes organizaciones no gubernamentales pagan este tipo de actividades y las pagan bien. Entonces la política llega a ser simulacro, y lo importante no es ser sino sentir. Hay otro personaje que se llama Derrida, no tenemos tiempo de hablar en él, pero él es el que acuña el término deconstrucción y explica cómo hay que deconstruir no solamente el mundo, no solamente la nación, esa idea de nación, de nacionalidad, de patrimonio cultural que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Eso hay que deconstruirlo, porque es una ficción de dominio. La familia hay que deconstruirla. Y hay que deconstruir también la propia identidad personal, porque nos han impuesto una manera de ser, por ejemplo, como varones, como niñas, que es un producto de la sociedad. Entonces hay que deconstruir la propia identidad personal. Y finalmente Deleuze habla de revolución molecular, que vamos a ver ya de qué se trata. Revolución molecular. Revolución molecular se basa en lo siguiente. Ya la lucha de clases de obreros y patronos no funciona. Los obreros han llegado a ser empresarios algunos, o hay medidas de derechos sociales, estado de bienestar y demás. Entonces necesitamos buscar aquellas minorías oprimidas y unir todas las minorías oprimidas. Esa es la revolución molecular.
Hay unos conceptos que debemos tener claro para ver un poco la solución, y es que dice la posmodernidad que la realidad no se puede conocer porque en realidad no existe como tal. Todo es producto de una construcción social a lo largo de siglos, donde unos dominan a otros a través de las palabras y de las ideas y de los conceptos racionales. No hay naturaleza humana. Razón y poder son lo mismo. O sea, el que razona utiliza la razón, las matemáticas, por ejemplo, para imponer su poder sobre otras personas. Todo se caracteriza por relaciones de poder. Y los conocimientos se construyen para dominar y controlar. Información es poder. Otros dicen también, la realidad es reemplazada por el lenguaje. ¿Cómo desconstruyen los teóricos las realidades, por ejemplo la sexualidad, a través del lenguaje? Entonces analizan el lenguaje y varios de estos filósofos que hemos estado mencionando, bueno, y Nietzsche también, eran lingüistas, eran filólogos. Entonces a través del origen de las palabras se va deconstruyendo y además se puede crear un neolenguaje. Aborto es una palabra feísima, vamos a cambiarlo por interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quién puede estar en contra de que haya una interrupción voluntaria del embarazo con ese nombre? Y así hay muchos, ¿no? Por eso hay libros enteros sobre las palabras que se han estado construyendo y utilizando entonces para cambiar la mentalidad de la gente, esta ingeniería social mediante el neolenguaje. Además deben recordar que la palabra neolenguaje la inventó a su vez un señor que escribió 1984, una novela utópica, Orwell, que estuvo en la Guerra Civil Española, y después se quedó un poco horrorizado y comenzó a figurar una ficción comunista donde la gente vive feliz porque le han cambiado el lenguaje, entre otras cosas. Alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que brindan entonces, que presentan los posmodernos? Porque este es un mundo que no tiene sentido, carece de sentido. Entonces el sentido es luchar por una revolución donde las minorías que han estado siendo históricamente oprimidas se liberen de la dominación de los otros. Las minorías oprimidas. Y es el fin además de las viejas identidades como la familia, la patria o nación, patria de patrimonio cultural, histórico que recibimos de nuestros antepasados y llevamos a las nuevas generaciones, y la propia identidad personal. Entonces las víctimas de la opresión social que pueden ayudar a esta revolución, porque el activismo político no solamente están los estrategas, están grupos en la calle que salen de las universidades, algunos de ellos por lo menos, a organizar movimientos de insurgencia política. En los últimos años hemos estado viendo en los Estados Unidos cómo justamente de la infiltración en las grandes universidades de este marxismo cultural y de estas ideas, de Lyotard, de Foucault, etc., han salido una serie de movimientos como el Black, ¿cómo se llama? El Black Lives Matter. Sí, Black Lives Matter. La vida de los negros importa. Sí. Entonces se aprovechó un crimen, porque debo decir también que todos estos movimientos tienen sobre la base hechos reales de desigualdad, de opresión y de injusticia, si no, no podrían funcionar. Que existe una discriminación contra la mujer, existe, por supuesto. Ahora, de allí a convertir toda una ideología y todo alrededor de esto es otra cosa. Que hay que las personas de orientación sexual, gays o lesbianas, pueden ser discriminados, sí, y burlarse de ellos también. ¿Y esto está bien? No, de ninguna manera.
Pero de allí a establecer toda una explicación de la realidad social en base a esto y hacer leyes y todo lo demás es otra cosa. Que los animales son maltratados, sí. Que hay contaminación en el ambiente, también. Entonces, a partir de hechos reales, se crean estos movimientos sociales. En Estados Unidos, entonces, en los últimos años ha habido una serie de movimientos que han salido de la universidad, pero que han llegado a los barrios, y hay barriadas enteras, y estuvieron muy movilizados en los últimos años. Se movilizan o los desmovilizan a voluntad de los que financian los movimientos. Ahora podemos ver que todo eso se ha paralizado, pero cuando estaba el presidente Trump, estaban en las calles, que había ciudades enteras donde simplemente la policía no podía controlar. Ahora sigue habiendo asesinatos de personas de color por parte de las fuerzas policiales y ya no tienen los mismos efectos. Los activan cuando quieren. ¿Cuáles son entonces las víctimas? Se destacan especialmente el feminismo, pero repito, el feminismo ahora está dividido porque hay todo un sector de los feministas que han dado lugar a todas las teorías trans y queer que el viejo sector feminista no puede aceptar. Eso lo hemos visto también en España con la ley trans, como las viejas feministas, por ejemplo, del Partido Socialista Obrero Español, pues estaban aterrorizadas y estaban movilizándose para que no se aprobaran estas leyes, porque destruyen todo lo que son sus conquistas sociales a lo largo de décadas. La lucha LGTBI+, la revolución queer, que es esto de no binario, ¿no? Entonces no podemos decir que somos ni masculinos ni femeninos. ¿Por qué estamos obligados a tomar una opción? No, somos no binarios. Un día podemos ser una cosa, otro día otra, depende de cómo yo me sienta. Es más, no tiene por qué ser ni siquiera humano. Hay gente que se siente animal y de otras cosas que ya vamos a hablar de esto en el transhumanismo, y hay leyes que se lo permiten. Hay leyes que se lo permiten. En Canadá o en Francia hay gente que dice que se siente perro, otros que se siente caballo y otras cosas así por el estilo. Pero como se sienten, pueden ir. La cultura woke. La cultura woke. Espérate un momento. El animalismo, bueno. El ecologismo y el ambientalismo también. Teoría crítica de la raza. Por supuesto que hay racismo en unos países más que en otros. Esto viene sobre todo de Estados Unidos, pero como de Estados Unidos nos viene toda una cultura global, entonces rápidamente esto llega a las universidades españolas y europeas y se va extendiendo por allí. La teoría crítica de la raza es esto, ¿no? De que necesitamos ahora una discriminación positiva de los que han sido tratados, maltratados por los blancos europeos occidentales. Entonces en las universidades estadounidenses, por ejemplo, a los que llegan como novatos a la universidad, en algunas de ellas se llena un papel donde la gente renuncia o se avergüenza o piden perdón por ser blancos. Piden perdón por hablar inglés nativo, piden perdón por, etcétera, por tratar mal a los inmigrantes y demás. Este tipo de cosas suceden como dentro de lo que se llama la teoría crítica de la raza. Hay otro que es el indigenismo y teoría postcolonial. Sí, efectivamente, hubo abusos en todo lo que es la colonización en los últimos siglos, pero hay imperios colonizadores y otros imperios colonizadores. Es distinto transportar de una civilización con sus instituciones, su lengua e incluso la raza a otros países, o ir a los otros países, dominarlos y saquearlos y no dejar nada ahí. Entonces hay imperios generadores e imperios depredadores. Eso están diciendo los historiadores hoy en día. Si tenemos tiempo después veremos esto. Entonces la teoría postcolonial es justamente de que hay que hacer una revisión histórica y comenzar entonces a derribar monumentos y todo lo que signifique la glorificación del colonialismo. Entonces las estatuas de Colón las están derribando en muchas partes, no solamente en Estados Unidos, sino en los países hispanoamericanos, de los conquistadores españoles, de Colón, de la reina Isabel, incluso bueno, no voy a entrar más en detalle de esto, pero esas cosas están pasando.
o el Día de la Hispanidad, ya no se llama Día de la Hispanidad, sino Día de la Resistencia Indígena. Y eso ha sido adoptado por muchos, no solamente en Hispanoamérica. En España hay 2 comunidades autónomas que ya cambiaron el nombre de Hispanidad por el de Resistencia Indígena. Woke. ¿Qué es esto de la cultura woke? La de la verdurita. Bueno, hay unos estudios de la gordura y la discapacidad, porque hay todo un movimiento también que está basado en la discriminación que hay por la figura física y por la discapacidad. Y la cultura woke, entonces, es justamente el despertar o algo así que tiene la gente que se da cuenta de que la cultura que ha tenido, que ha recibido en su familia, sobre todo, o en la primera escuela, es una cultura heterosexual, machista, colonialista, imperialista y todo este tipo de cosas. Y machista, ¿no? Entonces eso comenzó como lo que se llama corrección política. Hay que ser políticamente correctos. Y hay que utilizar un lenguaje que la gente no se sienta herida. Y demás. Perdona, es que lo de estudios de la gordura y la discapacidad, eso es que no nos quieren a los gordos. ¿Era eso? Hay discriminaciones y entonces Por eso esto de lo que se trata es de lo que se llama discriminación positiva. Es decir, se necesitan leyes que le den ventajas a estas personas que han sido oprimidas o discriminadas. Y cuotas para los trabajos y cosas de eso. La cultura woke entonces tiene que ver con esto de que, por ejemplo, si hay personas que expresan algún tipo de racismo en los medios de comunicación en Hollywood, por ejemplo, tienen que ser cancelados. Cancelados es que la gente no los debe ver, que la gente los rechaza, que los saca si eran seguidores suyos en internet, o que las empresas, hay que presionan a las empresas hasta que las empresas los despiden. Esa se llama política de cancelación. Y eso está muy extendido en los Estados Unidos. Muy extendido. Entonces, para evitar la cancelación, Disney, por ejemplo, lo que quiere ahora es ser tan inclusivo que entonces todas las producciones de Disney para niños deben incluir ahora personas, por ejemplo, gays, lesbianas, etc. La sirenita tiene que ser negra, de raza negra y todo lo demás, etc. Es toda una visión de corrección cultural llevada al extremo, donde para evitar los ataques por parte de los grupos organizados, activistas de la posmodernidad, de la revolución cultural posmoderna o marxismo cultural, entonces tienen que ir cediendo, callándose sus opiniones, porque si muestras en la universidad una opinión en contra de hablar de ellos, ellas y ellas, te censuran y te sacan de tu trabajo. Y han desempleado gente. Es famosísimo el caso de un psiquiatra, psicólogo y profesor de la universidad canadiense, Jordan Peterson, que lo censuraron, le aplicaron entonces esta cultura woke, lo censuraron sacándolo de la universidad de Montreal, puede ser. No, bueno, de una universidad canadiense, ahora está en Estados Unidos, se ha recuperado porque el hombre de una depresión, y es famosísimo porque ha escrito una cantidad de libros muy importantes, pero él dice, como psiquiatra, me veo obligado a decir que esto es una mentira absoluta y total, y están haciendo un daño a los niños, llevándolos a cambiarse de género simplemente con una moda, y las niñas en Estados Unidos se están cortando los pechos masivamente, y hay hospitales entonces que están cambiando su orientación para dedicarse al gran negocio, porque el gran negocio ahora ya no es la cirugía plástica, es el cambio de sexo. Y las farmacéuticas también, porque imagínate tener que, a lo largo de toda tu vida, te tienes que estar aplicando las hormonas sintéticas. Esto es un negocio multimillonario. Entonces, estamos destruyendo la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿y quién va a pagar por eso? Dice Jordan Peterson.
justamente este libro que dice La corrección política es un libro que lo editó Peterson en compañía de otra serie de personas. Y esto de critical teorías, las teorías críticas o cínicas, también. Hay otro autor que se llama Douglas Murray, La locura de las masas, otro La mente parasítica. Hay una serie de personajes muy importantes que están escribiendo en contra de todo lo que es esta cultura woke y en todo lo que es esta revolución cultural postmoderna. ¿Nos Entonces, podrás dar bibliografía al final? ¿Perdona? ¿Que consideres interesante? Pues no lo tengo preparado para hoy, pero sí lo puedo. No, para Para el como quinto van día. a ser 4 días. ¿Cuántos minutos nos quedan? 15. 15. Bueno, este es un ejemplo que he traído porque me parece que es muy ilustrativo, buscando la definición de queer. ¿Qué es esto de queer? Me he encontrado con esta página de Planned Parenthood. La Planned Parenthood es la multinacional del aborto que tiene que ver con la familia de Bill Gates, el creador y dueño de Microsoft. Como ustedes saben, el abuelo fue de los fundadores, su padre fue director de la Planned Parenthood y él es entonces la fundación de Bill y Melinda Gates son de los grandes apoyadores de esto. Y las cifras, los datos del éxito que han tenido durante décadas con el tema de promover el aborto son impresionantes. Por ejemplo, el año pasado dieron el resultado de 40 años de la aplicación del aborto en los Estados Unidos. Son 40 años, no sé cuántos años, son 40 millones de abortos de personas negras, de personas de color, porque además discrimina, ¿no? Y había el plan de disminuir la población negra de Harlem y de todas estas grandes barriadas estadounidenses, y lo hay todavía, con esterilizaciones, con una serie de cosas. Pero bueno, lo que dice aquí el grupo de Planned Parenthood en esta página es que queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra queer, porque queer a veces se usa para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados, cambiar con el tiempo, no encajar del todo en una identidad u otra, por ejemplo, ser hombre, mujer, o gay, o hetero. Entonces es el género fluido. Y parece mentira, pero en los Estados Unidos esto es una moda impresionante entre las nuevas generaciones. Prácticamente los padres, bueno, ya desde antes no mandaban a los chicos a la escuela, sino que los hacen estudiar en casa para que no vayan a la escuela, porque no se sabe si van a venir queer, hombres, mujeres o transgénero o cualquier cosa. Lo mismo en las universidades. Lo que no sucede en los colegios suele suceder en el primer año de la universidad y los chicos entonces regresan a casa y ya son otras personas desconocidas. Pero además dice, programa una cita. ¿Qué nos está ofreciendo esta página que está allí para que cualquier niño o joven lo pueda ver? Dice, Chat Space es una comunidad digital donde los adolescentes con una X, porque pueden ser los o las o les, LGTB+, entre los 13 y los 19 años, pueden chatear en tiempo real con otros jóvenes viviendo experiencias similares. Chat disponibles en español e inglés. Chatea ahora. Entonces está invitando a los niños, a los jóvenes que entran aquí a ver qué es queer, para que comiencen a chatear con otros, para intercambiar experiencias y no sé qué más cosas. Entonces, y esta es la Planned Parenthood, en su página oficial. No es ninguna conspiración secreta, es todo público. Hay un aspecto que no vamos a ver hoy, pero que tiene que ver también con el cambio de esta revolución cultural postmoderna, y es todo lo que se refiere a la revolución informática y los aparatitos, especialmente en sus efectos para las nuevas generaciones, con lo que es la inteligencia artificial, los nuevos programas que están saliendo. Hay unos que están saliendo ya en los últimos meses, de 6 meses para acá han salido 5 o 6 programas de inteligencia artificial que
van a cambiar absolutamente el tema de la educación. Sobre eso vamos a hablar después. Lo mismo que el metaverso. Entonces, crear realidades virtuales de manera que la gente, en vez de ir a su lugar de trabajo, crea un avatar y se reúnen todos en un lugar virtual y trabajan a través de avatares y un poco de cosas por el estilo. ¿Sabéis lo que es un avatar, no? Sí. Hay gente que no. Hay gente que no sabe. No, eso no es. Eso no es. Sí, bueno, sí. Esto entrarás porque esto ya está en los coles, ¿eh? ¿Qué cosa? Los avatares, sí. No, eso lo de y realidad Minecraft virtual. y metaverso y todo eso ya está. O sea, y además eso es lo más... lo que hay que apostar. Sí, la empresa telefónica, por Hay que ejemplo, en apostar. España está apostando por esto rapidísimamente. Y hay muchas empresas inmobiliarias en Madrid donde la gente no tiene que ir a ver las casas. La gente va a la oficina, se pone unos lentes de estos tridimensionales extraños allí y comienza a ver entonces cuál es la casa de sus sueños. Y le van cambiando según sus gustos los colores, los espacios, los arreglos, etcétera, etcétera, hasta que la persona decide qué es lo que quiere, dónde lo quiere, etcétera. ¿Y al lado de quién? Seguramente también. El sueño de la razón produce monstruos. Don Francisco de Goya Lucientes, ya en el año de 1799, lo tenía muy claro con estos errores de la ilustración que él le tocó vivir. El sueño de la razón produce monstruos. Y ese es un tema que es la respuesta, digamos así, a toda esta revolución cultural postmoderna que estamos viviendo. Porque es un sueño de la razón, es una irracionalidad. Durante el tiempo de modernidad hubo una racionalidad parcial, sobre todo para ciencias y técnicas duras, e irracionalidad en todas las otras cosas. Pero hoy en día la irracionalidad tiende a generalizarse. ¿Por qué tenemos una guerra y un año de guerra y no ha llegado un acuerdo de paz? Cuando es posible establecer la paz. Yo no voy a entrar ahora en esto porque es muy complicado, sobre todo por la información limitada que recibimos o sesgada, pero organismos de las Naciones Unidas y demás están preparados, están hechos para evitar que este tipo de cosas tan peligrosas como una guerra con potencias nucleares se extienda más tiempo. Es irracionalidad en la política internacional por parte de los grandes líderes internacionales. Bueno, si en España está sucediendo lo que está sucediendo por parte de nuestros líderes, en otros países no se van a quedar atrás en muchas cosas, incluyendo el tema de la política internacional. ¿Cuál es la vacuna que tenemos contra esta irracionalidad? A mi modo de ver, es muy importante el tema de la fe y la razón. La fe y la razón. Para los que somos creyentes, pues tenemos la gracia de que no merecemos de tener un sentido de las cosas. Pero aunque la gente no tenga fe, si se apega a la razón, nos dice Santo Tomás de Aquino, también puede tener una visión de sentido común y de realidad frente a todas las locuras que están pasando. ¿Qué nos dice el bueno de Tomás de Aquino? Que ante la pérdida de referente racional, hay 4 axiomas que tenemos que defender. Y el primero es que el universo, incluyendo el ser humano, solo se explica como creación de Dios. Como creación de Dios. Porque el problema que hay con todas estas filosofías de la posmodernidad es que el hombre pierde sentido. No tiene sentido nuestra existencia. Nuestra existencia es que somos producto del azar, de la evolución del azar, y entonces hemos caído aquí, estamos arrojados, dice Heidegger, arrojados en el mundo, arrastrando una existencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el máximo placer y el mínimo dolor, como los animalitos. Máximo placer, mínimo dolor. Eso es lo que decían los filósofos ingleses, británicos.
comenzando por Thomas Hobbes. Guerra de todos contra todos, y el hombre es un lobo para el hombre, y tenemos que buscar el máximo placer y el mínimo dolor. Y se pierde el sentido de la existencia. Entonces, si pensamos que el universo, todo el universo es creación de un Dios personal, entonces pasamos de la mitología al logos. ¿Qué significa logos en griego? Logos en griego significa, en primer lugar, palabra, concepto, razón. El Evangelio de San Juan, que justamente hoy leyeron el capítulo número 1, en la introducción del Evangelio de San Juan, comienza justamente así. En el principio era el logos, en griego. En el principio era el verbo, es la traducción que han hecho. Y eso es el concepto, la razón. Y la razón era Dios. Porque se supone que la segunda persona de la Trinidad cristiana es la palabra del Creador. La palabra. Expresa su palabra, su razón. Entonces hemos pasado del mito al logos. Y así todo adquiere sentido. El padre Fosbury, que es el fundador del grupo al cual yo pertenezco, que se llama FASTA, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, habla de unas prioridades en base a Santo Tomás de Aquino. Y la primera prioridad es de lo espiritual sobre lo material. Entonces, en medio de la crisis que se está viviendo, la prioridad tiene que ser lo sobrenatural, para ordenar de esta manera lo natural. Además, el hecho de que haya un Dios creador significa que no hay fuerzas ocultas en el mundo, ni hay magia, ni hay cosas raras, sino que podemos, mediante la razón, investigar las leyes del universo, porque no hay, digamos, por eso el mundo judeocristiano abomina la superstición, la brujería, la magia, porque no hay cosas mágicas en el mundo. La ciencia simplemente va descubriendo las cosas, las leyes del universo creado por un Dios. En segundo lugar, el otro axioma es que el Creador ha creado el mundo coherente, sujeto a leyes. Esto no es caos. Nunca existió un caos. Desde el momento de la creación es un orden. Y si ustedes ven las magníficas fotografías que están enviando los telescopios Hubble y otro que han enviado al espacio más allá, incluso de la ¿qué? Del sistema solar, la coherencia, la geometría, la armonía, porque eso significa cosmos. Cosmos es orden, armonía. Es impresionante. Entonces, ¿qué nos está revelando el universo? Que hay un orden. Esto no es que cada uno lo que siente hace lo que sea y eso no tiene consecuencias, ¿no? Hay un orden y tenemos que conocer ese orden. Hay una ley natural, unas leyes naturales. Esto es cosmos. Prioridad entonces del orden sobrenatural, del orden natural sobre cualquier positivismo filosófico o jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún parlamento, por más poder que se atribuya, puede cambiar las leyes biológicas, por ejemplo. Las leyes del universo no las puede cambiar. Existe una ley natural. Y esa ley natural llega a nuestras conciencias de alguna manera. Hay también una jerarquía de los seres. En el orden natural que habla Santo Tomás de Aquino, él habla justamente de la jerarquía de los seres creados. Y en la cima de los seres creados está el hombre, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay una diferencia entre los animales y los seres humanos. Esta idea de que si llega un animal vertebrado a tu casa, dice la nueva ley, ha cambiado. Ese es un neologismo también. Animal vertebrado sintiente. Entonces no lo puedes matar porque tienes hasta 18 meses de cárcel, aparte de la multa. Y a los seres humanos sí los puedes matar. Entonces uno dice, hay un desorden y un desequilibrio
que no se necesita ser creyente, que simplemente una persona con un mínimo de razonamiento, sentido común o visión científica de las cosas, se da cuenta de la incoherencia. Los vertebrados. El tercer axioma es que el ser humano, creado a imagen y semejanza del Creador, puede conocer y manejar las leyes de la creación. O sea, el mundo es conocible por la mente humana. Esto es absolutamente optimista. Tenemos la capacidad de conocer las leyes, de repensar los pensamientos con los que Dios creó el universo, conocer esas leyes y utilizarlas para el beneficio de la humanidad y de la creación. Esos somos los seres humanos, co-creadores, porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador y tenemos la chispa divina para poder cambiar las cosas. Sí, Pero quita filosofía, quita literatura, quita humanismo, entonces el niño ya no piensa. También está por eso. entonces tenemos que reivindicar de nuevo la razón, el pensamiento sobre este dominio de los sentimientos. Es que me siento ofendido, me sentí ofendido. Las nuevas leyes que hay, estas de delitos de odio, es que alguien se sintió ofendido. Si se sintió ofendido, imagínate el lío en que tú te metes jurídicamente porque otra persona se siente ofendida. Me estaban diciendo en estos días que las autoridades, como por ejemplo los policías, vigilantes y demás, no pueden, si una persona dice que es mujer, un hombre que se siente mujer, o una mujer dice que se siente hombre, no pueden ir en contra ni cuestionar sus sentimientos porque se comete un delito de odio. Se comete un delito de odio. Entonces en Madrid, con la ley, que además no es una ley de los socialistas, es una ley que hay desde antes, de cambio de género, las autoridades tienen la obligación de respetar los sentimientos de la gente. Y entonces no puede cuestionarlo, ni puede decir, bueno, demuéstreme que usted es una mujer para que entre aquí al vestuario de mujeres. No, eso es, se va a sentir ofendida y entonces, aunque sea físicamente un hombre, tiene que darle entrada. Y dice, pero algo pasa aquí. Finalmente, el hombre es un ser social por naturaleza y tiene que haber una prioridad del bien común sobre el bien individual. Quiero terminar con unas ideas de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal. Sí, no, esto es como Papa, porque es el discurso que dio en el Reichstag, que es el parlamento alemán, en Berlín en 2011. Y tiene que ver directamente con esta visión, con esta vacuna de Santo Tomás de Aquino contra el pensamiento posmoderno relativista. Él está en contra de la dictadura del relativismo. No solamente denunció el relativismo, sino que dice, este relativismo se está imponiendo como una dictadura. El que no piense así, le caen encima y lo cancelan. A él le hicieron toda una serie de campañas a lo largo de su vida prácticamente para eliminarlo, para desprestigiarlo en los medios de comunicación. Por esto, porque estaba denunciando justamente que hay unos poderes que crean, que imponen el relativismo. Entonces, tú tienes que callarte si piensas que estás en contra de esto. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, varones y hembras, porque entonces te van a llamar homófobo, facha, etcétera, etcétera, y te van a discriminar. Y eso puede ir a cosas mucho más graves, jurídicas inclusive. Dice el Papa, también el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que se crea por sí mismo, por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo. Tema de la creación. No nos hemos creado a nosotros mismos. Somos creados
Y eso significa que tenemos una naturaleza que hemos recibido, que no la hemos inventado nosotros, y que no podemos transformar a nuestro antojo sin consecuencias. Así, solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana. Bueno, y luego dice que los derechos humanos justamente se basan en esos principios naturales. ¿Por qué vamos a respetar la vida de los demás? Bueno, vamos a respetar la vida de los demás porque hemos sido creados todos a imagen y semejanza del Creador. Todos. De manera de que hay una igualdad en esa dignidad humana. La igualdad de todos los hombres ante la ley, la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona, el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Y termina diciendo, estos conocimientos de la razón, no está hablando de la fe, está hablando de la razón, constituyen nuestra memoria cultural como europeos, porque está hablando justamente del patrimonio cultural de Europa. Debo decir también que Ratzinger, cuando era cardenal, tuvo una reunión en 2004 en Baviera con el filósofo más importante, heredero justamente de la escuela de Frankfurt, que se llama Habermas, Jünger Habermas. Aquí están en esta fotografía, que no se ve muy claramente, pero es muy importante. Lo que pasa es que, claro, esto era solamente como para especialistas que estábamos allí en el tema y pudiéramos investigar qué fue lo que hablaron y demás. Pero lo que Ratzinger dice allí es que el cristianismo siempre ha defendido la razón, la idea de que la iglesia es enemiga de la ciencia y que la iglesia católica es oscuridad, superstición y la ciencia es luminosidad y claridad, es absolutamente falsa y antihistórica. Y hace un recuento de toda la historia. Eso no significa que la religión sea perfecta. Él habla de las patologías de la religión, el Papa, en ese momento cardenal, y de las patologías de la ciencia. Y cómo nosotros necesitamos confrontar nuestra fe con la ciencia. Y cómo las dudas que tenemos sobre nuestra fe nos permiten profundizar en la fe. Porque como dice Santo Tomás, la verdad de la fe y la verdad de las ciencias derivan de Dios. Entonces, si las cosas no cuadran es porque lo estamos haciendo mal, o la ciencia no está suficientemente desarrollada, o nuestra fe tampoco está suficientemente desarrollada si no podemos compatibilizarlo. Pero la religión cristiana católica, no la protestante, la católica, se basa justamente en ese equilibrio entre la razón y la fe. Y en este momento de irracionalidad, dice Ratzinger, se necesita salir a defender la razón. Nosotros somos defensores de la razón en contra de la racionalidad imperante. Y eso significa defender las ciencias y la visión científica. Ahora, no una ciencia reduccionista, sino lo que él llama una ciencia ampliada. Pensamiento científico ampliado. Una ciencia que se abra a la trascendencia. Dice, el cristianismo es logos, lo que dijimos anteriormente. Concepto, razón. Los apóstoles y padres de la iglesia no se compararon con el politeísmo y otras religiones, sino con la filosofía griega. Por eso, la civilización judeocristiana es una alianza y una integración entre Atenas y Jerusalén. Dice, contra el relativismo y el reduccionismo científico que lleva a la irracionalidad y el nihilismo es que no hay, nada tiene sentido, se requiere una nueva y más completa ilustración. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la fe, el llamado que hace Ratzinger a defender la racionalidad, a defender la razón y a discutir con los demás. Porque mucha gente que no tiene la fe, tiene mínimamente la razón, y la razón te puede llevar a tener, a reconocer las leyes naturales. ¿Por qué no podemos matar? No porque la fe nos lo dice, nos lo dice nuestra propia razón, nuestra propia naturaleza, matar a otro ser humano me refiero. ¿Por qué la gente se resiste, por ejemplo, a que vayan, a que las madres que están embarazadas y que quieren abortar vean o escuchen las imágenes del feto? Porque
saben que interiormente hay una ley natural que está en nuestra conciencia. Ayer o hoy estaba leyendo una noticia de la Parenthood de la Planned Parenthood, que dicen que el 50% de las clínicas abortistas, el 50% de los clientes, de las clientes, no asisten o se retiran cuando hay gente orando enfrente. Existe la ley natural. Y hay cosas que están por encima de los sentimientos, las ideas, las ideologías de la gente. Entonces lo que necesitamos es ir a reclamar que haya racionalidad, que la gente pueda despejarse de toda esta basura ideológica que nos llega mediante la vacuna del pensamiento tomista. Y termino con esta frase: existe la ley natural, tal es la fuerza de la verdad, que mientras más se la combate con falsos argumentos, más brilla y mayor fuerza tiene. La mentira se resiste a sí misma y no consigue otra cosa que esclarecer más y más la verdad con aquellos medios que intentaban oscurecerla. Es decir, esta es una batalla que tarde o temprano se va a ganar por la razón, a no ser que se destruya el planeta. Pero si no se destruye el planeta, es una batalla que la razón va a ganar. ¿Me explico? El problema es que mientras tanto hay generaciones enteras a las cuales se les va a hacer muchísimo daño si permitimos que esta mentira siga avanzando, que esta revolución cultural. Y lo que vemos es que después de la pandemia todo el mundo se ha quedado de brazos cruzados, nadie quiere salir a protestar, nadie quiere ni siquiera emitir su opinión pública porque tiene temor, se ha quedado guardado en una cápsula individualista, y es necesario entonces salir a defender la vida y la racionalidad de las cosas. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿verdad?, escuchar a Jaime. Genial. O sea, bien, pues, Oye, no pierdes nada. si hay dudas, el próximo lunes, día 6,